Listo. Muy feliz nuevamente. Si usted la primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba, comparta, dé like. Estamos en vivo desde Atlanta, Georgia. Mi invitado está en Miami, Florida. Muy feliz. Le decía en el backstage. Bueno, ahorita le echo el cuento mejor cuando esté acá con nosotros. Llevamos, diría yo, casi 2 años con este video podcast, trayendo a la memoria de todos historias del Colegio Gimnasia Campestre. Hoy estamos en el año 1998. Tengo una teoría que ya he hablado acá con ustedes y es cuando la promoción cuadraba o era la del Mundial, o sea, en este caso Francia 98, pasaban muchas cosas extraordinarias. Y desde que anunciamos públicamente que Juan Pablo Suárez, mejor conocido como Búho, venía al podcast hoy 15 de mayo, 8 y 5 de la noche, muchas cosas han pasado y él lo sabe y lo hemos hablado. Cuenta la leyenda que cuando el personaje no ha llegado y ya hay personas en el chat escribiendo y comentando es porque el episodio de hoy, señoras y señores, va a estar a todo dar, un episodio muy importante y además, señoras y señores, el personaje de hoy, que me ha costado mucho pensar cómo introducirlo porque ha estado y estuvo en muchas actividades, me sorprende y puedo decir que no he dejado de estar sorprendido desde que anuncié públicamente que él venía hoy. Entonces, bueno, señoras y señores, alístese. Estoy nervioso y todo. Démosle un fuerte aplauso desde Miami, Florida, a uno de los mejores tambores mayores que ha pasado por el Gimnasio Campestre, Orden de San Jorge, Scout, futbolista, becerrada. No, este señor hizo de todo y creo que hoy nos vamos a divertir mucho. Entonces, por favor, la banda completa, bombos y platillos, aplausos. Acá, démosle un fuerte aplauso. Juan Pablo Suárez, mejor conocido como Búho. Búho, bienvenido, hermano. ¿Qué dice Búho? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, lo que usted está montando es una vaina increíble que está Gracias. conectando mucha gente de todos lados. Nos está poniendo a recordar cosas, toda la vaina. Está digitalizando muchas cosas que hoy Sí. por hoy creo que ni existían. Entonces, el recuerdo y eso, nada, increíble y muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y No, vamos a gozárnosla. de una. Juan Pablo Suárez, mejor conocido como Búho. Búho, este es su primer video podcast. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, Todo bueno. está, sí, bueno, vamos, Qué bueno que sea contento. su primer podcast. Primero y de esta manera, y hablando del colegio, entonces, bien bacano. Qué bueno, ya tenemos acá, veo 10 personas conectadas, like, ya tengo acá el primer comentario. Jaime Domínguez, wow. Búho, bienvenido. Esperamos que se luzca como siempre. Oiga, un abrazo, qué bueno, qué bueno. ¿Quién es ese Imagínese, personaje? pues, el señor Domínguez era padre de familia cuando estaban los scouts. Había un consejo de padres de familia, entonces los que acompañaban a todas las excursiones, cualquier vaina que pasara, siempre estaban ahí. Hmm, Y Jaime Domínguez entró, tal, pues va después, porque los hijos de él pues, eran más chiquitos, no me claro. acuerdo el curso y toda la cosa. Pero era de esos papás que estaban ahí para las que fuera, y que tomaban gallo y la vaina, entonces muy buenos recuerdos con el señor Jaime Domínguez, le mando un abrazo gigante y qué bueno que esté acá conectado. Increíble, ¿no? Increíble em, lo que ha generado. Estoy muy sorprendido, se lo dije ayer. Y el tema es que hay personas que pasan por el colegio y dejan una huella, ¿no? O sea, increíblemente han pasado 24 años desde que usted se graduó del colegio y hoy por hoy uno va al gimnasio campesino. No lo diga muy duro, no lo diga muy duro. Así que todavía uno va al gimnasio campestre y dice ciertos nombres de ciertos personajes y la gente todavía se acuerda, gente como profesores, administradores y demás, pero por cosas muy buenas. O sea, me contaba usted ayer
pues cosas muy, muy interesantes como usted es la primera promoción del doctor Jaime Bernal. Así es. Que es, la verdad, imagínense, porque nosotros, creo que nuestra promoción fue cuando estábamos en el 87, porque se muere Alfonso Casas, entonces Claro. entra JB, y como que nada, JB, toda la vida JB, JB, y Sí. justo cuando íbamos a entrar a 11, en el 98 no, que cambio de rector, y nosotros muestre como así como esta vaina. Entonces fuimos muy afortunados en que el doctor Jaime Bernal asumiera ese rol de rector en esa época. Y para nosotros creo que fue una, yo diría que una delicia o una oportunidad gigante para hacer cosas que no se habían hecho. Para casi que empezar a promover cosas como que la excursión fuera de Colombia. Wow. Entonces, que fue la primera promoción que hicimos una excursión fuera de Colombia. Fuimos a Cancún y todo era porque necesitábamos un destino que fuera ecológico, cultural. Todo listo, perfecto. ¿Qué más cultural que Chichén Itzá? Digo, perfecto, me encanta la idea. Vamos a organizar y nos fuimos para Cancún. Pero, y después llegamos y, oye, doctor Bernal, no, es que imagínese, vamos a terminar cansados de esa excursión. ¿Qué tal si de regreso los que hacemos escala en Miami nos podemos quedar unos días? Y como que nunca se dijo si sí o si no, pero varios nos quedamos después de la excursión una semana en Miami, cuando gallo. Y era un resto de cosas, o sea, siempre era uno, le llegaba con cuentos, oiga, doctor Bernal, venga, ¿qué opina de esto? Maravilloso, maravilloso, excelente, venga, hagámoslo, ¿qué necesita? Entonces fue una gozadera, mejor ese año una gozadera. Y otra vaina, y es que nuestra promoción fue la primera que comenzó con la transición hacia calendario B. Uf. Entonces, nosotros vacaciones fueron 2 semanas nada más en junio, julio, porque nos graduamos en noviembre. Entonces Claro. era como una corredera, o sea, todo 11 metido en 8 meses, 7 meses, no sé. Entonces ese año que ahorita que usted decía con la introducción de las promociones que le toca mundial, yo creo que es un poco de eso también, porque era Claro. rector nuevo, cambio de calendario, Francia 98. Francia 98, que era eso que uno de los partidos. Y lo otro, por ejemplo, también nuestra promoción, si usted ve el anuario en la foto de veteranos, creo que somos casi todos. Entonces, desde chiquito estuvimos siempre los 80 y pico, de los 80 y pico que nos graduamos, 84, 85, creo que 80 o 75 éramos, estuvimos desde jardín inferior. Wow. Entonces, eso pues, al final una gozadera única en el colegio. Man, increíble. Bueno, Hugo, ya.